Hagamos silencio, que hable el Señor. Buenos días, querida comunidad. Este día reflexionamos el Evangelio según San Mateo, que es del capítulo 16, del versículo 13 al 19. ¿Por qué este Evangelio? Porque hoy celebramos la cátedra de San Pedro. Dice así: en aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les decía, hoy celebramos la cátedra de San Pedro, que no es otra cosa sino la enseñanza de Pedro. Si nosotros reflexionamos en esto, a lo mejor también tendríamos que ser principalmente los que enseñamos esta fe, esta doctrina, tendríamos que ser los primeros implicados. Pero eso no deja también de lado que ustedes puedan reflexionar también sobre cómo están llevando o cómo están viviendo esta fe en Jesús. Primero, ya alguna vez hablaba de esto, pero quiero volver a repetirlo. Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo, es decir, una región que no es precisamente el ámbito judío, una región que puede ser adversa. Son circunstancias en las que nosotros nos podemos encontrar, en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que vas tú, y que a veces es rechazada la fe de Cristo. Es ahí donde nosotros tenemos que dar testimonio. O es ahí donde nosotros nos echamos para atrás. Desde ese momento nos damos cuenta si estamos siguiendo los pasos del discípulo Pedro o no. Y es donde viene la pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los demás? Miren, nosotros los sacerdotes podemos ser muy doctos en teología, podemos tener licenciaturas o doctorados en teología, pero si no hay este encuentro personal con Jesús, creo que de nada va a servir. Por eso haz estas dos preguntas: ¿quién dice la gente y quién dicen ustedes? ¿Por qué? Porque puedes tener todo el conocimiento mío, pero la experiencia que has tenido conmigo, eso es lo que me importa. Y eso es lo que vale. No deja de ser importante tus conocimientos teológicos, pero para el Señor, y yo creo también que para dar testimonio, se necesita tener un encuentro personal con Cristo. Por eso les dice: ¿y tú? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? La pregunta es directa: ¿y tú quién dices que soy yo? Y eso también va para ustedes. Hemos leído, hemos tomado cursos, estamos en escuela de pastoral, estamos en el equipo de retiros, coordinando con pequeñas comunidades, y nos ponemos a estudiar y aprendemos mucho. Pero ¿cuál es tu experiencia con Cristo? ¿Por qué no se les olvide que la campana es ruidosa y llama a encontrarse con Dios, pero ella está hueca por dentro? Y nosotros podemos estar así, tan llenos de conocimientos y tan huecos por dentro, tan llenos de sabiduría de los hombres, conocemos y citamos perfectamente los autores, pero tu experiencia con Jesús, tu experiencia con Dios, ¿qué tal está? Yo creo que el camino que nos enseña el día de hoy para poder ser maestros, para enseñar a los demás, tiene que ser primero un encuentro con Él. Tu papá, tu mamá, cualquiera de ustedes, si quieres hablar de Jesús, tienes que tener un encuentro personal con Él. ¿Cómo le responde Pedro? Pedro le responde: pues tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, porque eso es lo que yo he visto, porque he caminado contigo, porque sé lo que eres capaz de hacer, porque sé lo que suscitas en mí, porque me hiciste capaz de dejar mis redes y mi barca y seguirte a ti, y por eso hablo. No por lo que me han dicho los demás, sino por lo que yo he vivido y lo que he visto contigo. Podemos decir nosotros lo mismo. Podemos decir también nosotros: voy a dar testimonio de Jesús, no por lo que he aprendido, sino por lo que he vivido con Él.
sacerdote, obispo y hasta el papa, tendríamos nosotros que hablar de ello. Es la experiencia que yo he tenido con Jesús lo que me hace hablar, lo que me hace dar testimonio. Y fíjense entonces lo que dice Jesús a Pedro. Bien, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Si nosotros estamos firmes en esta experiencia de Dios, vendrán ideas, vendrán ideologías, vendrán otras sectas, etcétera. Nadie nos va a mover. ¿Por qué? Porque mi conocimiento, mi experiencia de Dios, mi fe no está en un conocimiento externo, sino una experiencia interna con el Señor. Y entonces ahora sí viene la otra parte. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué nos quiere decir con eso? Es cierto que lo hemos adjudicado a los sacerdotes, y es cierto también. Qué gloria, qué dicha el poder absolver y desatarte a ti de tus pecados. Qué hermoso es poder que tú salgas liberado del confesionario porque Dios te ha desatado por medio de las manos de los hombres. Pero no se queda solamente ahí, sino también cuando tú tienes una experiencia con el Señor, te desata de aquellas cosas, aquella ignorancia, aquellas supersticiones, etcétera, que tú tenías. Y también igual puede atar aquellas cosas, aquellos demonios que te aquejan. Entonces, vamos a buscar esa experiencia con Jesús, vamos a seguir sus pasos, vamos a mirarlo, vamos a experimentar lo que Él hace, de tal manera que podamos decir, como dijo Pedro, tú eres el Mesías, y que nosotros así lo vivamos. Él es el Mesías. Que así sea.